Hola, buenos días. Hoy, jueves 18 de marzo, vamos a estar platicando de la etapa 2 de la literatura. Mi nombre es Ingrid Cabrera y voy a estar platicando de la narrativa. Primero que nada, la narrativa es el género literario que usa la prosa como forma de expresión. La prosa es la manera en cómo nos comunicamos habitualmente en el habla cotidiana. La narrativa tiene diferentes subgéneros narrativos, que son la novela, el cuento, los mitos, las leyendas, la literatura infantil y juvenil, las fábulas, las crónicas, los testimonios, biografías, autobiografías, libros de superación personal. También están las epopeyas, que son relatos de aventura y guerra, las minificciones, que son relatos breves que ocupan desde una línea hasta una página entera, guiones cinematográficos y álbumes o historietas de cómics. También tenemos en el género narrativo diferentes aspectos, que son el ambiente, que es en sí el espacio del cuento, el tiempo, que es el tiempo interno y externo de la obra, la trama, que es lo que ocurre en la historia, los personajes, que se dividen en principales, secundarios incidentales, la estructura, que es el planteamiento, el desarrollo y el desenlace, y el narrador, que es extradiegético o intradiegético. Luego, la estructura narrativa tiene tres partes, que es el planteamiento, que es el inicio de la historia, el desarrollo, que abarca la mayor parte de los acontecimientos y cómo suceden, o también pues, puede ser el nudo o el clímax, y por último tenemos el desenlace o la resolución, que es el final de la historia. Los personajes se dividen en tres, que son los principales, que pues básicamente son los que llevan el peso de la acción en la historia, y estas se dividen en dos, que son personajes principales y antagonistas. Los principales son los que pues básicamente tienen el trama alrededor y los antagonistas son los que se oponen a los protagonistas. Siguiendo con los personajes, también tenemos personajes secundarios que son los importantes pero no son decisivos en la historia. Y por último tenemos incidentales que aparecen de manera esporádica en la historia. El ambiente en una historia puede ser o se puede categorizar como de la siguiente manera, que son los espacios físicos, que son los escenarios de la historia, ubicaciones geográficas, localidades o ciudades. Tenemos el ambiente psicológico, que abarca las emociones que transmiten al lector por medio de las acciones de los personajes y situaciones que van presentando. Y por último tenemos los sociológicos, que son los valores, ideologías y normas o modas que pertenecen a los personajes ubicados en esa época. Bueno, yo soy Fernanda Gómez y voy a explicar los siguientes cuatro conceptos. Primero está el tiempo narrativo, que este puede ser interno si se ocupan las acciones que se narran. Y después hay diferentes técnicas del tiempo narrativo. Está la analepsis, que es un viaje al pasado, elipsis, que es un salto en el tiempo, prolepsis es la situación se adelanta y ralenti es que se alarga. Después tenemos el tiempo en una obra literaria puede ser lineal o cronológico, que los acontecimientos se van narrando pues conforme van ocurriendo. Después tenemos el cíclico, que la historia vuelve desde el punto que inició. Y el invertido, que inicia de un punto indeterminado y se desarrolla para llegar al comienzo. Después tenemos narradores, y esos pueden ser dos. Externos omniscientes, saben todo y son omnipresentes. Y luego tenemos los internos, que observan desde lejos y son testigos de los acontecimientos. Después, por último, tenemos el subgénero literario, que son tipos textuales en prosa que se pueden integrar en la narrativa. Y algunos ejemplos de estos son el cuento, el mito, la leyenda, fábula y novela. Soy José Eduardo y voy a hablar del cuento, mitos, leyendas y mitos. Bueno, primero el cuento. Es una narración que representa hechos fantásticos, reales o una mezcla de estos, mitos y leyendas. Estos son contextos de origen oral y fuentes de memoria histórica y cultural de los pueblos. Normalmente son narraciones anónimas por ser creencias colectivas. El mito. Son relatos que trata de explicar mediante sucesos extraordinarios el origen y desarrollo de una civilización o aspecto de esta. Hola, soy Marina Martínez y voy a explicar los últimos tres temas de la etapa 2 de literatura. Primero tenemos lo que viene siendo la novela, que se le conoce como una narración extensa escrita en prosa que desarrolla acciones ficticias en todo o simplemente en parte. Después tenemos las fábulas, que se le conocen como el texto didáctico que suele escribirse en cualquier manera como prosa o verso. Y finalmente está la leyenda, que es definida como los relatos de hechos que ocurrieron o suceden en la realidad para mezclarlos sin elementos fantásticos.
Muchas gracias. Este fue el mapa mental.